En esta sesión 19 vamos a ver lo que es la definición de función cuadrática. Es decir, habíamos visto antes varios tipos de funciones con exponenciales a la 1, a la 2, a la 3, etcétera, ¿no? Bien, entonces, una función cuadrática, una función f, perdón, va a ser cuadrática si es de esta forma. F de x igual a por x cuadrada más b por x más c, donde a, b y c son números reales con un valor de a distinto de 0, obviamente. Bien, entonces, en este ejemplo nos pide trazar la gráfica de f. Si f de x es igual a menos un medio por x cuadrada, y el inciso b es de f de x es menos un medio por x cuadrada más 4. Muy bien. Como la función es par, su gráfica, es decir, la gráfica de y es igual a menos un medio por x cuadrada, va a ser simétrica con respecto al eje y. Recuerden lo que vimos en la sesión anterior. Ahora bien, es semejante en forma, pero más ancha, obviamente, que la parábola y es igual a menos x al cuadrado, que habíamos visto en la sesión anterior. Entonces, tomando varios puntos de la gráfica 0, 0, 1, menos un medio, 2, menos 2 y 3, menos 9 medios, pues se dibujan en esta gráfica, se localizan los puntos y usando la simetría se puede obtener pues el trazo de esta figura. Y es este. Noten que aquí están los puntos que mencioné anteriormente, 0, 0, 1, menos un medio, 2, menos 2 y 3, menos 9 medios. Con estos puntos que dibujé en esta parte, utilizando simetría, yo puedo, pues, reflejarlo, si lo quieren ver así, de este lado. Y entonces, por eso puedo ver que es esta figura, pues es esta parábola. Ahora bien, conforme a el valor que es negativo, pues es que abre hacia abajo. Si fuera positivo, abriría hacia arriba. ¿Sí? Pero eso vamos a verlo un poquito más adelante. Ahora bien, para el caso del inciso B, para hallar la gráfica de y es igual a menos un medio de x cuadrada, un medio por x cuadrada más 4, recordando lo que se vio en la sesión anterior, pues la gráfica se va a desplazar, ¿sí? De la que tenemos originalmente, y es igual a menos un medio por x cuadrada, se va a desplazar hacia arriba una distancia 4 y se obtiene el trazo de esto. Noten que al principio tenemos menos un medio por x cuadrada, que estaba aquí, pasaba por el origen. Pero ahora, como se le está sumando más 4, al ser número positivo, lo que significa es que de donde estaba originalmente, que sería el origen, lo voy a subir 1, 2, 3, 4 unidades hacia arriba. Si fuera negativa, pues sería hacia abajo. Pero bueno, en este caso es positiva, entonces así queda. Entonces, esto nos lleva a poder definir o establecer la ecuación estándar de una parábola con eje vertical. Es decir, que la gráfica de la ecuación y es igual a por x menos h al cuadrado más k para un valor de a distinto de 0, nos va a mostrar o nos va a crear o generar una parábola que va a tener un vértice en h, k, en el punto h, k y un eje vertical. Entonces, ¿esto qué significa? Ya en palabras un poquito más fáciles de entender, bueno, que va a ser una parábola que va a abrir hacia arriba si el valor de a va a ser igual a 0 o hacia abajo si a es menor a 0. ¿Sí? O sea, recuerden un poquito lo que vimos en el ejemplo anterior, recuerden que era menos un medio que multiplicaba x cuadrada. Bueno, entonces menos, en este caso a sería igual a menos un medio. ¿Y qué vimos? Al hacer la gráfica se vio que abre hacia abajo, entonces no estábamos tan mal. Bien, entonces, en este ejemplo número 2, lo que se nos pide es expresar y es igual a menos x cuadrada menos 2x más 8 como ecuación estándar de una parábola con eje vertical.
Nos pide encontrar el vértice y trazar la gráfica correspondiente, por supuesto. Bien, entonces comenzamos. Menos x al cuadrado menos 2x más 8. Noten que yo pudiera factorizarla y completar el cuadrado. Es decir, factorizo en el caso del menos x cuadrado de menos 2x, factorizo en menos 1. Noten, aquí. Luego tengo x cuadrada más 2x más, aquí necesito hacer algo para completar, insisto, el cuadrado. Bien. Y más 8. ¿Sí? En este caso, este más 8, pues no le hago nada. ¿Sí? Y lo tengo aquí. Bien. Ahora, para completar este cuadrado es algo que multiplicado de 1 y sumado de 2. Bueno, pues es simple en este caso porque es 1. 1 por 1 es 1, pero 1 más 1 es 2. Entonces tengo aquí menos que multiplica x cuadrado más 2x más 1 más 8 más 1. ¿Por qué lo sumé este también más 1? Recuerden, para evitar modificar esta igualdad, tuve que sumar y restar menos 1 y más 1. Pero, como yo estoy sacando aquí el menos 1 que está factorizando, bueno, pues entonces lo tengo que poner aquí como más 1. Es por eso. Bien. Entonces, ahora sí ya puedo factorizar este término, ¿sí? Y ya lo puedo expresar como x más 1 al cuadrado más 9. Pero no se nos olvide que aquí hay un signo negativo. Bien, entonces ya se encontró la ecuación estándar de la parábola. Con un valor de h igual a menos 1, k es igual a 9, y por lo tanto, pues el vértice que se va a tener está localizado en menos 1,9. Ahora bien, como a es menos 1, que obviamente es menor que 0, estrictamente menor que 0, entonces la parábola pues va a abrir hacia abajo. Dibujando, bueno, entonces, el punto de cruce con el eje Y de la gráfica Y es igual a menos x cuadrado menos 2x más 8 es el término constante, pues obviamente 8, es este de aquí. Bien, entonces para hallar los cruces con el eje X, lo que tengo que hacer es resolver menos x cuadrado menos 2x más 8 es igual a 0. O su equivalente, es decir, x cuadrada más 2x menos 8 es igual a 0. ¿Qué hice? ¿Por qué transformé de esta a esta? Pues simplemente lo que hice fue multiplicar por menos 1 a ambos lados de la igualdad y es por eso que la transformo de esta manera. Bien, entonces ahora ya puedo factorizar dos números que multiplicados en 8 pero sumados en 2. Bueno, x más 4 por x menos 2. Y aquí está, va a ser igual a 0. De tal manera que los puntos de cruce van a ser x igual a menos 4 y x igual a 2. Y entonces, ahora sí, ya teniendo esta información, ya puedo realizar los trazos de la figura y obtengo lo siguiente. Vean que con x igual a menos 4 hay un cruce, x igual a 2 hay otro cruce con el eje x, con el eje y va a estar cruzando en 0,8. El vértice está localizado en menos 1,9. ¿Sí se entiende, sí se comprende cómo es esta cuestión de la parábola? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto, excelente. Gracias. Ok. Ahora bien, les voy a mostrar el teorema para localizar el vértice de la parábola. Es decir, que el vértice de la parábola y es igual a a por x cuadrada más b por x más c, tiene una coordenada x en x es igual a menos b sobre 2a. De tal manera que, bueno, aquí me piden encontrar el vértice de la parábola de y es igual a 2x cuadrada menos 6x más 4. Bien, entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo que hacer aquí las simplificaciones correspondientes. De tal manera que, vean, yo aquí en el 2x cuadrada menos 6x voy a factorizar.
nuevamente aquí tengo que completar el cuadrado. Ahorita tocamos esta parte. Y el más 4, bueno, aquí lo tengo por separado. Bueno, entonces, lo que tengo que hacer es que un número que he multiplicado de algo, pero que sumado de menos 3, ¿sí? Es esta parte. Bien, pues me queda 9 cuartos. Con eso yo completo esta parte, el cuadrado. Bien, nuevamente, como lo hice en el ejemplo anterior, yo tengo que sumar y restar el número para no modificar la igualdad. Entonces, en esta parte estoy sumando más 9 cuartos y a este 4 le estoy restando menos 9 medios. Entonces, wow, ya se puso dramático esto, en fin. Entonces, pues ya tengo que hacer el álgebra correspondiente y entonces yo factorizo y me queda que es 2 que multiplica a x menos 3 medios, todo esto elevado al cuadrado menos 1 medio. ¿Ok? De tal forma que ahora ya puedo utilizar la fórmula del vértice. Con valor de a es igual a 2, b es igual a menos 6, y obteniendo la coordenada x, me queda que x es igual a menos b sobre 2a, que en este caso dijimos que b es menos 6, entonces tengo menos por menos 6 sobre 2 por 2, y entonces me queda 6 cuartos, a esto le puedo obtener la mitad y me queda 3 medios. Y entonces yo puedo encontrar la coordenada en y al sustituir 3 medios por x, pues en la ecuación que nos dieron originalmente. Y entonces me queda que y es igual a 2, que multiplica 3 medios al cuadrado, menos 6, que multiplica 3 medios, más 4. Y esto da como resultado menos 1 medio. De tal forma que el vértice está localizado en 3 medios, menos 1 medio. Es decir, aquí. Noten que como esta ecuación aquí, esto es positivo, por eso abre hacia arriba. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, profe, gracias. Ok, genial. Bien, entonces, si tenemos que f de x es igual a por x cuadrada más b por x más c, donde a es distinto de 0, entonces la función evaluada en menos b sobre 2a es el siguiente. El valor máximo de la función, o sea, vamos a tener el valor máximo de la función si a es estrictamente menor que 0. Y va a ser el valor mínimo de la función si a es estrictamente mayor que 0. Bien, veamos esto. Tenemos un ejemplo ya más aplicado, no tan matemático. Bien, aquí tenemos una hoja larga rectangular, es metálica, de 12 pulgadas de ancho, y lo que quiero es convertirla en un canal, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? Al doblar hacia arriba uno de los lados, de modo que sean perpendiculares a la hoja. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuántas pulgadas deben ser hacia arriba las que den al canal su mayor capacidad? Bien, vean esto. El canal que yo quiero es hacer esto, ¿sí? Vean que esta es una casa y aquí tengo el canal, para que el agua cuando escurra, pues pase por este canal, pero pues sea lo suficientemente ancha, lo máximo posible. Ok. Vean que aquí se establece que tengo esta altura X, es lo que no sé cuánto vale. Y recuerden, esto tengo, el ancho es de 12 pulgadas, pero le voy a restar esta X y esta X. Por eso tengo aquí 12 menos 2X. Sí, porque tengo que doblar para que quede de esta forma. Ok. Entonces, si X indica el número de pulgadas hacia arriba de cada lado, pues entonces el ancho de la base del canal pues es 12 menos 12 menos 2X pulgadas. Y entonces la capacidad máxima será cuando el área de sección transversal del rectángulo con lados de longitudes X y 12 menos 2X pues van a tener su valor máximo. Bueno, entonces, si f de x expresa esta área que quiero obtener,
tengo lo siguiente. F de x es igual a x que multiplica a 12 menos 2x. Recuerden, es base por altura. Si la altura es x y la base tenemos que es 12 menos 2x, pues bueno, aquí lo estoy expresando de esta forma. Ahora bien, aplicando la propiedad distributiva, tengo que esto es igual a 12x menos 2 por x al cuadrado. Ajustando los términos y poniendo el exponente de mayor valor primero, pues entonces me queda menos 2x cuadrada más 12x. Bien, entonces ahora sí ya tiene la forma de f de x es igual a ax cuadrada más bx más c. Con a es igual a menos 2, b es igual a 12 y en este caso c es igual a 0. Ahora bien, como f es una función cuadrática y a es igual a menos 2, que es estrictamente menor que 0, se puede deducir del teorema anterior que el valor máximo de la función se presenta en x es igual a menos b sobre 2a, que es igual a menos 12 sobre 2 por menos 2, y ese es el valor de x es igual a 3. Y por lo tanto, 3 pulgadas deben de voltarse hacia arriba en cada lado para lograr su máxima capacidad. Como se podrán dar cuenta, insisto, este es un ejemplo de algo práctico, ¿sí? Y ustedes pueden hacer ejercicios similares o pueden hacer cálculos similares eh, como se requiera. Y bueno, pues ya saben cómo obtener el resultado y cómo nuevamente verificar que están teniendo el valor máximo. ¿Basados en qué? Bueno, pues en este caso, pues el valor de A. Como es estrictamente menor que 0, pues listo, tienen su máximo. Bien. Como una solución alternativa, porque también afortunadamente o desafortunadamente, no sé cómo lo quieran ver, en las matemáticas se pueden encontrar distintas formas o distintas, sí, se pueden encontrar diversos caminos para obtener el resultado. Bien, entonces, como les comentaba, como una solución alternativa, la función f de x es igual a x por 12 menos 2x va a tener cruces con el eje x, es decir, cuando y es igual a 0. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 6. De tal forma que si se obtiene el promedio de estos cruces, es decir, que x es igual a 0 más 6 sobre 2, pues va a dar el valor de 3. Y es la coordenada x del vértice de la parábola y el valor que da la máxima capacidad, que justamente es lo que se obtuvo aplicando el teorema. Es decir, son dos caminos para obtener el mismo resultado, solo que, bueno, ya dependerá de cómo ustedes quieran atacar el resultado, pero bueno, estas son alternativas que les pueden ayudar o hacerlo más fácil para la comprensión. Bueno, entonces, esto nos lleva a mostrarles aquí la relación entre formas de función cuadrática y sus vértices y puntos de cruce con el eje X. Es decir, vean, en el inciso 1 tengo que y es igual a f de x, que es igual a por x menos h al cuadrado más k. El vértice, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, va a ser en h y k. Bien, y los puntos de intersección con el eje x, en dado caso que los haya, va a ser que x es igual a h más menos la raíz cuadrada de menos h sobre a. Bien, para el inciso 2 va a ser que y es igual a f de x, que en este caso es igual a, que multiplica a x menos x sub 1, que multiplica a x menos x sub 2. Aquí en este caso, h va a ser igual a x sub 1 más x sub 2 sobre 2, coma, k es igual a la función evaluada en este punto h. De tal forma que los puntos de intersección con el eje X van a ser X sub 1, X sub 2, que es curiosamente lo que la solución alternativa del problema del ejemplo anterior, del problema anterior. Bien, para el inciso 3 tenemos que y es igual a f de x, que es igual a por x cuadrada más b por x más c. Bien, el vértice, ¿cómo va a ser? Bien, el valor de h va a ser igual a menos
b sobre 2a. Y el valor de k va a ser igual a la función evaluada en el punto h. Y los puntos de intersección con el eje x se van a encontrar de esta forma. X es igual a menos b sobre 2a más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Y esto, bueno, recordemos, es la fórmula general de la solución de la ecuación de segundo grado. Bueno. Ahora bien, si los radicados en 1 y 3 son negativos, entonces no hay puntos de intersección con el eje X. Para hallar los términos con la forma 1, bueno, se utiliza esta ecuación. X es igual a más o menos la raíz cuadrada de D. Bueno, raíz cuadrada D. Si se obtiene una función cuadrática de la forma 3 y se desea obtener el vértice y puntos de cruce con el eje X, bueno, pues entonces puede ser mejor opción hallar los puntos de intersección utilizando la fórmula pues cuadrática, ¿no? La fórmula general. Y después se puede obtener fácilmente la coordenada X del vértice H. ¿Por qué? Porque menos B sobre 2A más menos la raíz cuadrada de B cuadrada menos 4C sobre 2A, ¿sí? Sería igual a H, ¿sí? Aquí lo estoy marcando en verde, ¿sí? Indicando que H pues, es igual a menos B sobre 2A, justamente. Si la función de la forma 3 es fácilmente factorizable, pues obviamente no es necesario utilizar la fórmula cuadrática. Bueno, eso creo que también queda bastante claro, pero bueno, no está por demás comentarlo. Bien, entonces, las funciones se pueden hacer operaciones con funciones. Como podrán ver aquí la terminología correspondiente, puedo tener una suma, es decir, puedo sumar una función f más una función g. Puedo tener una diferencia, es decir, una función f menos una función g. Puedo tener productos, es decir, una función f multiplicada por una función g. Y puedo tener un cociente, una función f dividida entre una función g. Bien, esa es la terminología. ¿Cómo es el valor de la función? Si yo tengo escrito esto de f más g de x, significa que es igual a f de x más g de x. Cuando tengo f menos g de x, bueno, esto es igual a f de x menos g de x. Cuando tengo f por g de x, bueno, pues entonces es f de x por g de x. Y finalmente, cuando tengo f sobre g de x, es igual a f de x sobre g de x. Y obviamente tengo que indicar que g de x debe ser diferente de 0. Entonces, los dominios de la suma de f más g, de la diferencia f menos g y del producto f por g, van a ser la intersección y de los dominios de f y g. ¿Esto qué significa? Los números que van a ser comunes a ambos dominios. El dominio de f sobre g va a ser un subconjunto de la intersección formado por toda x en la intersección tal que g de x sea distinto de 0. Veamos este ejemplo. Aquí me dan f de x, el valor, bueno, la función f de x es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Y la función g es igual a 3 por x más 1. Aquí me están pidiendo encontrar f más g de x, f menos g de x, f por g de x y f sobre g de x. Y además me piden que exprese los dominios de las funciones respectivas. Muy bien. Entonces, el dominio de f es el intervalo cerrado menos, perdón. Ok. El dominio de la función es el intervalo cerrado menos 2,2. Y el dominio de g es todos los números reales. ¿A qué me refiero con esto? Vean, aquí me dicen que es la función de x, f de x, es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Recuerden, tiene que ser un valor a lo mínimo 0 y a lo más 4. Entonces, tomando en cuenta eso, yo puedo decir que como tengo el término elevado al cuadrado, yo puedo tomar el menos 2.
Menos 2 por menos 2 da 4 positivo. Y entonces me daría con esta resta 0. Pero, por ejemplo, si yo tomara el valor de menos 3 o el valor de 3, ya tendría aquí una raíz negativa y por lo tanto no me sirve para lo que yo quiero en este caso y por el momento. De tal forma que por eso yo estoy indicando que el intervalo cerrado de la función f es este, menos 2,2. ¿Sí? Para el caso de g no importa, no interesa. ¿Por qué? Porque es un 3 por x. X puede tener cualquier valor. No hay aquí en este caso, la forma en que está expresada g de x, que es 3x más 1, no hay ninguna limitante. Por eso el dominio es todos los números reales. Ok, entonces la intersección de estos dominios es el intervalo cerrado menos 2,2, que es el dominio de f más g, f menos g y f por g. Para el dominio de f sobre g, yo tengo que descartar cada número x en este intervalo cerrado de menos 2,2, de tal manera que g de x es igual a 3x más 1, que es igual a 0. Es decir, que x, yo tengo que quitar el valor de x es igual a menos un tercio. ¿Por qué? Porque ese valor provocaría que en el denominador se vuelva 0. Por lo tanto, tengo lo siguiente. F más g, pues tengo esto, la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado más 3x más 1. De tal forma que x, los valores de x van a ser mayor o igual a menos 2, x va a ser menor o igual a 2. En el caso de la diferencia, f menos g de x, pues va a ser la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado menos 3 por x más 1. El x va a ser mayor o igual a menos 2, pero menor o igual a 2. El producto de f por g de x es la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado por 3 por x más 1. El valor de x va a ser mayor o igual a menos 2, pero menor o igual a 2. Y f sobre g de x va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado sobre 3 por x más 1. Y aquí el valor de x va a ser mayor o igual a menos 2, menor o igual a menos 2. Y aquí tengo que ponerle este y, x tiene que ser distinto de menos un tercio. ¿Sí? Recuerden, no puede ser menos un tercio el valor de x porque en el denominador en particular, 3 que multiplica, 3 que divide, se hace la unidad. Entonces me queda menos 1 más 1 da 0 y aquí esto se determina y bueno, yo tengo que decir exactamente qué valores pueden provocar justamente esta indeterminación y por eso lo indico de esta forma. ¿Sí queda claro? Sí, profe, Sí, gracias. profe. Perfecto, perfecto. Gracias. Ok, entonces, una función f es una función polinomial si f de x es un polinomio. ¿A qué se refiere con esto? A que si yo tengo f de x es igual a sub n por x a la n más a sub n menos 1 multiplicado por x a la n menos 1, de ahí me voy hasta a sub 1 por x más a sub 0, donde los coeficientes desde a sub 0 hasta a sub n son números reales y los exponentes son enteros no negativos. Esa es una función polinomial. Hay que hacer notar que las funciones cuadráticas que se han visto anteriormente, pues obviamente son funciones polinomiales. Una función algebraica es una función que se puede expresar en términos de sumas finitas, diferencias, productos, cocientes o raíces de funciones polinomiales. Las funciones que no sean algebraicas se les conoce como trascendentales. Bien, entonces, veamos una función compuesta. La función compuesta, vean que aquí tengo un f, vean que aquí tengo es no precisamente multiplicación, porque es un círculo nada más. ¿Sí? No está relleno, nada más es una circunferencia, vamos a decirlo así. De dos funciones, f y g está definida de esta forma, ¿sí? Que significa que f va a ser el resultado de g, de sustituir g de x en la función f. De tal forma, por eso se le llama compuesta. ¿eh? El dominio de esta función, la función compuesta de fg, es el conjunto de toda x en el dominio de g
tal que g de x va a estar en el dominio de f. Gráficamente es de esta forma. Aquí tengo el dominio de g, aquí tengo el dominio de la función. Noten que el dominio de la función, al pasar a la función compuesta, pues es lo que les acabo de decir. Bien, entonces un número x va a estar en el dominio de la función compuesta de f de g, sí y solo si g de x y f de g de x están definidas. Entonces, para la notación compuesta, la notación f de g de x se lee f de g de x y se puede considerar f como función de g de x. Parece trabalenguas, pero no lo es tanto. Y en este sentido, una función compuesta es una función de una función, o diciéndolo de una forma más precisa, una función de los valores, pues de otra función. Entonces, si tengo f de x es igual a x cuadrada menos 1 y g de x es igual a 3x más 5, si me piden la función compuesta de la f de g de x y el dominio de f de x, el inciso A, me piden encontrar la función compuesta de g de f de x y el dominio, y me piden encontrar f de g de dos formas diferentes. Primero usando las funciones f y g por separado, y en segundo término, pues usando la función compuesta f de g. De tal forma que f de g de x es f evaluada de g de x. Es decir, que g de x, recordemos que es 3x más 5. Bien, ese 3x más 5 lo sustituyo en la f, en la función original. Entonces, x va a valer 3x más 5, pero en este caso, como era x cuadrada, pues ahora es 3x más 5 al cuadrado, menos 1. Y si desarrollo, me queda 9x cuadrada más 30x más 24. Y el dominio de f y g, pues obviamente son todos los números reales. Como para cada x en los números reales, que es el dominio de g, el valor de la función g de x, pues va a estar en los números reales, el dominio de la función o el dominio de f, de tal forma que el dominio de f de g, pues también son los números reales. Y hay que hacer notar que g de x y f de g de x están definidas para todos los números reales. Ahora veamos con el inciso B. Ahora lo que voy a hacer es lo inverso, es decir, que va a ser g de f de x. Entonces tengo g de x al cuadrado menos 1, que voy a sustituir esto en lo que valga g de x, que es 3 por x más 5, pero x es x cuadrada menos 1. Aplico la propiedad distributiva, en este caso es menos 3 más 5, pues por eso queda 3x cuadrada más 2. Como para cada x en los números reales, que es el dominio de f, el valor de la función f de x está en los reales, que es el dominio de g, pues el dominio de g de f está en pues, los números reales también. Y nuevamente, hay que hacer notar que f de x y g de f de x van a estar definidas para todos los números reales. Ahora bien, para hallar f de g de 2 en 2 o evaluada en 2, si lo quieren ver así, usando f de x es igual a x cuadrada menos 1 y g de x igual a 3x más 5, de manera separada se puede continuar como sigue. Es decir, g evaluada en 2 es 3 por 2 más 5, que es 11. De tal forma que f de g de 2 es f de 11. F evaluada en 11. ¿Y esto qué es? 11 al cuadrado menos 1, pues es igual a 120. Para hallar f de g de 2 usando f de g, se considera la parte A, es decir, lo que tenemos del inciso A, donde se tiene f de g de x es igual a f de g de x, que es 9x cuadrada más 30x más 24, de tal forma que yo, al sustituir el valor de g evaluada en 2, tengo 9 por 2 al cuadrado más 30 por 2 más 24. Y como podrán darse cuenta, el valor final es 120. Son dos formas, una un poco más fácil, otra un poco más talachuda, pero a final de cuentas se encuentra el valor. Bien, en este ejemplo 7, una pregunta, ¿cuánto tiempo queda? Un minuto de la reunión. Ok, entonces, continuando. En este ejemplo, noten algo, me están mostrando varios valores de x y f de x
en esta tabla del lado izquierdo, y en esta tabla del lado derecho tengo valores de x y g de x. Entonces, como dice aquí el texto, varios valores de dos funciones f y g pues aparecen en estas tablas, ¿no? Bien, aquí viene algo interesante. ¿Por qué? Vean que me están pidiendo encontrar f de g, en este caso de 2, g de f de 2, f de 2 y g de 2. Recuerden en algo, cuando tenemos funciones y, bueno, normalmente las tenemos con respecto a x, como aquí, bueno, f de x, aquí g de x. Sin embargo, cuando ya aparece un número en lugar de la x, eso significa que se está evaluando en un punto en particular, ¿sí? Entonces, por eso, en lugar de decir f de x, en este caso, como me piden encontrar, es f de 2 o evaluado en 2, para ser más, para decirlo de manera correcta, ¿sí? Ok, entonces, aquí es aplicar la definición de función compuesta y consultar las tablas de los valores que se dieron anteriormente, ¿sí? En la diapositiva anterior. De tal forma que tengo f de g evaluado en 2, que va a ser igual a f, que sería evaluado el valor de g, que a su vez está evaluado en 2, de acuerdo a la tabla, es 1. A ver si es cierto. Cuando x vale 2, g vale 1. ¿Ok? Entonces, es correcto este valor que está aquí. Y entonces, ahora yo voy a evaluar f con el valor de 1. Y si me voy a la tabla, pueden ver, pueden notar que cuando x vale 1, f va a valer 3. Y es justamente lo que obtengo aquí. Ahora tengo g de f evaluada en 2, que es g de evaluada en f de, que a su vez está evaluada en 2. Ok, la función f de x, cuando x vale 2, f vale 4, que es el valor que está aquí. Y ahora yo tendría que evaluar g en el valor de 4. Ok, cuando x vale 4, g vale 2. Y es lo que coloco aquí. Y finalmente, vamos a ver esto. F de f evaluado en 2, que es f de f evaluado en 2. Veamos. Cuando x vale 2, f vale 4. Vean aquí, aquí está el 4. Ahora tengo que evaluar f cuando vale 4. Y de acuerdo a esta tabla, cuando x vale 4, f vale 1. ¿Ok? Aquí está, 1. Listo. Rápido, fácil y simple para toda la familia. Y finalmente, este g de g evaluado en 2. Bueno, pues es g, que a su vez está evaluada en g, que a su vez está evaluada en 2. Ok. Entonces, cuando x vale 2, g vale 1. Ok, aquí está. Y ahora tengo que evaluar g en este valor de 1. Y de acuerdo a esta tabla, cuando x vale 1, g vale 4. Y listo. Aquí está el valor. Noten que es extremadamente simple, digámoslo así, a obtener los valores de la función compuesta, solo que debe de tener mucho cuidado en el orden. ¿Sí? Esta parte sí es, insisto, es bastante sencilla, no regalada, pero sencilla, siempre y cuando tengan mucho cuidado de lo que estén haciendo. El orden en el que ustedes les den, sobre todo esta y esta, es decir, f de g o g de f, les indica cuál primero o cuál estaría dentro de, noten, vean, f de g, ok, entonces f, pueden abrir paréntesis y aquí está de g. En este caso es evaluado en 2, pero puede ser x. Ahora, g de f es g, abren el paréntesis y aquí está f
evaluado en 2, ¿sí? Si ustedes ponen esta atención y cuidado cuando estén resolviendo esta clase de problemas, créanme que no van a tener problemas, que parezca medio redundante, y van a ver que es bastante simple de comprender. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. No, profe, ninguna. ¿No? Ok, perfecto, gracias. Perdón, profe. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a ver algo con respecto a las funciones compuestas, pero vean, ahora me dan y es igual a 2 por x más 5, todo esto elevado a la octava, pero me lo están pidiendo expresarla como una función compuesta. ¡Wow! ¿Cómo? Bien, vamos a supongamos, que para un número x, que se desea evaluar la expresión 2 por x más 5 elevado a la octava, pues yo la quiero evaluar, pues obviamente usando una calculadora. ¿Sí? Ustedes les dan esta de 2 por x más 5, entonces elevado a la 8, y quieren usar una calculadora. ¿Qué es lo que harían, no? Primero, se calcularía el valor de 2x más 5 y después, pues, se elevaría el resultado a la octava potencia. Así de fácil. Bueno, entre comillas, ¿no? Bien, y entonces, tomando en cuenta esto, yo puedo proponer lo siguiente, que u es igual a 2x más 5. De tal manera que tengo que y es igual a u elevado a la 8 o a la octava. Y esto es una forma de función compuesta para y es igual a 2 por x más 5 elevado a la octava. ¿Sí? O sea, noten que lo que estoy haciendo. Estos por también se le conoce como cambio de variable, que es bastante común en cálculo diferencial y cálculo integral. Sin embargo, bueno, en este caso lo estamos aplicando bajo el concepto de función compuesta. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿Comentarios? Todo bien. Sí, es cierto, Johan. Quizá en algún momento nos enseñaron, pero a veces se olvida el concepto, ¿no? Y bueno, de cierta forma también esta parte del álgebra, este curso en particular, pues para algunos sería como un recordatorio. Y Josué, pues sí, es sencillo, pero un poquito enredado, pero como les comento, si se sigue el orden adecuado, no deberían de tener tantos problemas, ¿no? Pero bueno, ya se verá a su debido momento y sobre todo cuando llegue el examen. Pero en fin, entonces, pues si no hay más preguntas, vamos a dejarlo en esta ocasión, por el día de hoy hasta acá. Para quienes tuvieron problemas de conexión, no se preocupen, esta sesión se está grabando y pues obviamente ya saben que va a estar a su disposición en el canal de YouTube. De mientras, pues tengan una bonita tarde, cuídense mucho, nos estamos viendo. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Con gusto. Gracias, Cuídense profe. mucho. Hasta luego. Bonito día. Igualmente, cuídense mucho, nos vemos.